4 de abril de 1945. Las tropas aliadas avanzaban a toda velocidad por el corazón de Alemania. El invierno terminaba. El aire era cálido y los árboles comenzaban a florecer. Todo indicaba el inicio de una primavera pacífica. Pero mientras los jeeps de la 4ª División Blindada, abril de 1945. Un muro de olor golpeó el convoy. Era una fetidez densa y física. Los soldados sintieron náuseas inmediatas. Olía a carne podrida, olía a pelo quemado, olía a muerte industrializada. El general George Patton viajaba en su coche de mando. Olfateó el aire con desprecio. Creyó que se trataba de una fábrica de productos químicos, quizás una planta de pegamento procesando caballos muertos. Llamó a sus oficiales de inmediato. Les preguntó qué era ese olor y les ordenó encontrar el origen. 2 horas después, un jeep regresó a toda velocidad hacia el cuartel general. El oficial que bajó del vehículo estaba pálido. Sus manos temblaban sobre el volante. En la grabación mental de los testigos, el hombre parecía haber visto un fantasma. Se acercó a Patton y le dijo que tenía que ir allí. Le aseguró que no creería lo que estaba ocurriendo. Patton era un hombre curioso. Condujo personalmente hasta el lugar de los hechos. El sitio se llamaba Ohrdruf. Fue el primer campo de concentración nazi liberado por el ejército de los Estados Unidos en el frente occidental. Lo que Patton encontró tras esas puertas lo cambió para siempre. El hombre apodado Sangre y Agallas se detuvo en seco. Patton amaba la guerra. Había visto miles de cadáveres destrozados en los campos de batalla de medio mundo. Pero al ver los cuerpos apilados en Ohrdruf, su resistencia se quebró. Caminó detrás de un cobertizo y vomitó. Se escucha el sonido de las botas sobre la tierra seca. Pero después del malestar físico, llegó la furia. Una rabia fría y calculadora. Ya no solo quería liberar a los prisioneros, ahora buscaba justicia. Giró la cabeza hacia el pueblo cercano. Era una localidad limpia y ordenada. En el encuadre se ve la hipocresía. Los civiles alemanes miraban por las ventanas, simulaban que allí no pasaba nada, pretendían que el humo no existía. Patton dio una orden que quedó grabada en los libros de historia. Ordenó rodear el pueblo. Sus soldados debían traer al alcalde y a su esposa, debían traer al panadero y al carnicero. Los civiles decían que no sabían nada. Patton decidió que ese día lo sabrían todo. ¿Por qué obligarlos a mirar? Los alemanes insistían en su inocencia, pero el general no aceptó excusas. Fue el día en que George Patton obligó a todo un pueblo a caminar por el infierno a punta de pistola. Esto terminó con un suicidio trágico y repentino. Para entender la rabia de Patton, primero hay que ver lo que él vio. 4 de abril de 1945. Los tanques de la 4ª División Blindada se detienen frente a una alambrada de espino. Ohrdruf no era un campo de exterminio masivo como Auschwitz, era un subcampo de Buchenwald. Pero lo que guardaba dentro era una pesadilla. ¿Por qué los nazis no destruyeron todo? Intentaron borrar las huellas, pero el avance aliado fue demasiado rápido. Los guardias de la SS huyeron horas antes. Antes de irse, ejecutaron su última orden. Usaron ametralladoras contra los prisioneros demasiado enfermos para caminar. Apilaron los cuerpos en un cobertizo de madera. Los cubrieron con cal viva para disolver la carne. Se quedaron sin tiempo. En las grabaciones de la época se ve: el suelo está cubierto de cadáveres. Cuando los soldados americanos cruzaron la puerta, no hubo celebraciones. Los prisioneros eran esqueletos vivientes. Hombres con uniformes de rayas que pesaban 30 kilos. Sus ojos eran enormes en rostros hundidos por el hambre. No gritaban, no tenían fuerzas, solo se acercaban a los tanques y tocaban el metal. Pasaban sus manos por las estrellas blancas pintadas en el blindaje. Necesitaban comprobar que eran reales. A primera vista, un puesto militar abandonado, pero en realidad, una fosa común abierta. El general Walton Walker, un veterano endurecido, tomó el radio. Llamó a Patton. Le dijo que debía ir de inmediato. Poco después, 3 hombres llegaron al lugar: George Patton, Omar Bradley y Dwight Eisenhower. Eran los jefes militares más poderosos de Estados Unidos. Habían enviado a millones de hombres a la muerte en combate. Creían que eran guerreros curtidos. Estaban equivocados. Patton cruzó la entrada principal. Se nota en su postura. El rostro está rígido. Sostiene su fusta con fuerza. El olor a descomposición y cal inundaba el aire. Los oficiales caminaban entre filas de hombres muertos y pilas de ceniza. El silencio era total. Los generales se detuvieron frente a los cuerpos amontonados. Eisenhower se puso pálido. Patton, conocido por su dureza extrema,
Se dio la vuelta y vomitó detrás de un barracón. Pero esto era solo el principio. Eisenhower ordenó que cada soldado que no estuviera en combate visitara el campo. Quería testigos. Quería que vieran lo que el ser humano es capaz de hacer. No podía haber errores en el registro de la historia. El general anotó cada detalle en su informe personal. Así terminó el primer contacto con el horror del sistema de campos. Los archivos se cerraron. El mundo nunca volvió a ser el mismo. 12 de abril de 1945. El casco de George Patton brillaba bajo el sol. Parecía un conquistador entrando en territorio enemigo. Pero al cruzar la puerta del campo de Ohrdruf, su postura cambió. Sus hombros se tensaron. ¿Qué fue lo que detuvo al general más duro de América? El horror absoluto. Caminó por el patio de formación y se detuvo en seco. A primera vista, parecen troncos de madera, pero en realidad eran cuerpos humanos. Estaban apilados uno sobre otro, 20, 30, 40 cadáveres. En la grabación se ve cuerpos desnudos, piel pegada al hueso, un agujero de bala en cada nuca. Patton se acercó a una de las pilas, se quedó inmóvil. Se escucha el silencio pesado del lugar. Solo pronunció 2 palabras: Dios mío. Un sobreviviente se arrastró por el suelo de tierra. Era un esqueleto viviente con un uniforme de rayas. El hombre intentó besar las botas de Patton. El general dio un paso atrás con suavidad. No permitió que se humillara más. Agarró al prisionero por los hombros y lo ayudó a ponerse en pie. Patton tenía los ojos húmedos, pero esto era solo el principio. Los oficiales caminaron hasta un cobertizo de madera. El olor a podrido lo inundaba todo. Dentro encontraron el bloque de azotes. La madera estaba teñida de un color negro seco. Era sangre acumulada durante años. En las paredes había ganchos de hierro. Allí colgaban a los hombres por el cuello hasta que morían por asfixia. El guía del campo era un prisionero que hablaba inglés. El hombre explicó los detalles. Los guardias de las SS mataban a golpes a los internos por simple diversión. Era un deporte para ellos. Eisenhower escuchaba y su rostro se volvió blanco como el papel. Parecía una estatua de mármol. Bradley estaba a su lado, mudo. No podía articular palabra. Pero Patton era diferente. Patton vibraba de pura rabia. El general caminó hacia la parte trasera del cobertizo para alejarse del grupo. Sus ayudantes observaron la escena. Sus hombros subían y bajaban con violencia. El general más temido del mundo estaba vomitando detrás de la cabaña. El asco físico superó su voluntad. Cuando regresó, su voz había cambiado. Ya no era el tono de un comandante militar. Era la voz de un fiscal en un juicio por asesinato. Se detuvo frente a un joven policía militar estadounidense. ¿La gente del pueblo sabía esto? El soldado respondió de inmediato. Dicen que no sabían nada, general. Dicen que pensaban que era una prisión para criminales comunes. Patton soltó una carcajada amarga, un sonido seco y sin alegría. ¿No lo sabían? Solo el olor cubre toda la provincia. Ellos lo sabían perfectamente. Patton no pidió permiso a Eisenhower, no esperó órdenes superiores. Tomó el mando de la situación en ese mismo instante, llamó al mariscal de la policía militar. El general levantó su fusta de montar y señaló hacia el horizonte. Apuntaba directamente al pueblo de Ohrdruf. Era una villa alemana medieval, con calles limpias y cajas de flores en las ventanas. Patton dio una orden clara. Mañana, cada ciudadano de ese pueblo verá este horror con sus propios ojos. Así comenzó el ajuste de cuentas. ...8 de abril de 1945... Las ventanas de la ciudad de Ohrdruf brillaban a solo 3 kilómetros de la pila de cadáveres. George Patton observaba el humo. El general no aceptaba excusas. Dio una orden directa a sus policías militares. Entren en esa ciudad, busquen al alcalde y a su esposa. Traigan a los banqueros, a los médicos y a cada ciudadano influyente. Quiero a todos aquí. Un oficial preguntó qué hacer si alguien se resistía. Patton puso la mano sobre la empuñadura de marfil de su revólver. No se van a resistir, respondió. Usen camiones o usen bayonetas, pero todos van a recorrer este campo hoy mismo. ¿Por qué Patton hacía esto? No estaba en los manuales de guerra. Era una sentencia de observación forzada. Quería destruir su negación. Quería restregar sus narices en la inmundicia que habían apoyado durante años. A la mañana siguiente, los camiones llegaron a las puertas del campo de concentración. Los ciudadanos de Ohrdruf bajaron de los vehículos.
Vestían sus mejores ropas de domingo, hombres con traje y corbata, mujeres con vestidos impecables y abrigos de lana. En las grabaciones de la época se nota su actitud. Parecían molestos, se sentían ofendidos. Algunos se quejaban por el olor fétido que inundaba el aire. Otros se tapaban la nariz con pañuelos de seda, actuaban con arrogancia, se sentían la raza superior. No entendían por qué los arrastraban a ese lugar sucio y lleno de prisioneros. Patton ordenó a los guardias formar una línea. «Háganlos desfilar», gritó. «No permitan que desvíen la vista. Si cierran los ojos, golpéenlos con la culata del fusil. Oblíguenlos a mirar». El recorrido comenzó. Los civiles llegaron frente a la primera montaña de cuerpos humanos. El grupo se detuvo en seco. Las charlas terminaron. Las quejas se detuvieron de golpe. Solo se escuchaba el sonido del viento y el zumbido de las moscas sobre la carne. Los ciudadanos miraban fijamente los cadáveres demacrados. Eran cuerpos que parecían palos envueltos en papel viejo. Una mujer se desmayó sobre el barro. Otros contuvieron el aliento por el impacto, pero los policías militares no se detuvieron. Empujaron al grupo hacia adelante con gritos y gestos bruscos. A primera vista eran vecinos respetables, pero en realidad eran cómplices silenciosos. Caminaron frente al bloque de azotes, pasaron junto a los hornos donde quemaban a los prisioneros. Los soldados los obligaron a mirar directamente a los ojos abiertos de los muertos. No había vuelta atrás. Patton había ganado. La mentira del régimen se había roto para siempre. El recorrido terminó al atardecer. Aquella noche, el alcalde de la ciudad regresó a su casa y se quitó la vida. 12 de abril de 1945. Patton observaba a los civiles como un halcón. Quería registrar cada gesto. ¿Sabían lo que ocurría en el campo de Ohrdruf? Al principio, los rostros mostraban impacto. Luego, horror puro. Pero Patton buscaba algo más profundo. Encontró culpa. Se registra en las crónicas. Algunos hombres empezaron a llorar. Las mujeres gritaban presas de la histeria. Sin embargo, un grupo permanecía inmóvil. Solo miraban sus zapatos. Deep down, siempre lo supieron. Simplemente decidieron no mirar hacia las fosas. Patton caminó hacia el alcalde de Ohrdruf. El hombre temblaba. El general lo miró fijamente a los ojos. «Usted lo sabía, ¿verdad?» El alcalde no respondió. Solo sacudió la cabeza mientras las lágrimas bajaban por sus mejillas. A primera vista, eran ciudadanos respetables, pero en realidad eran cómplices silenciosos. Patton se giró hacia su estado mayor. «¿Lo ven? No son la raza maestra. Solo son personas que perdieron su alma». La visita obligatoria duró 120 minutos. Al final del recorrido, los ciudadanos estaban destrozados. Su arrogancia se había evaporado. La cámara captaría el detalle. Sus ropas estaban cubiertas por el polvo del campo. El olor de la muerte se les pegó a la piel. Los soldados los subieron de nuevo a los camiones. Nadie hablaba. Los vehículos regresaron a las casas limpias, con sus cajas de flores en las ventanas. Patton sintió satisfacción. Había impartido justicia. Esa noche escribió a su esposa. «Nunca he sentido tanta rabia», escribió el general. «Pero creo que les dimos una lección que jamás olvidarán. Pero para algunos, la lección fue demasiado pesada». ¿Qué sucedió en la casa del alcalde? Nadie lo presenció. El alcalde de Ohrdruf y su esposa entraron en su salón, se sentaron. Quizás hablaron de los cadáveres apilados, quizás guardaron silencio. No hay registros de sus palabras, pero sí de sus actos. A la mañana siguiente, los soldados americanos llegaron para entregar órdenes. Golpearon la madera de la puerta. Silencio total. Golpearon de nuevo con más fuerza. Al no recibir respuesta, derribaron la entrada de un golpe. En el encuadre de la habitación, el alcalde y su mujer, muertos, se habían cortado las venas. Junto a los cuerpos, encontraron una nota escrita en alemán. Eran pocas palabras, pero suficientes. «No podemos vivir con esta vergüenza». Cuando informaron a Patton sobre el suicidio, su rostro no cambió. «No hubo piedad», asintió con dureza. «Bueno, son 2 nazis menos a los que tenemos que alimentar». Suena cruel, pero Patton había visto las pilas de cuerpos inocentes. No le quedaban lágrimas para los culpables. La liberación de Ohrdruf no solo cambió a Patton, transformó a Dwight Eisenhower para siempre. Eisenhower solía ser un hombre calmado. Después de ver Ohrdruf, su postura se volvió de acero. Así terminó aquel día en el campo. 12 de abril de 1945. El general Eisenhower camina entre los cadáveres. Sabe que el futuro es olvido. Teme que el mundo llame a este horror propaganda. Eisenhower toma una decisión inmediata.
Da una orden directa a todas las unidades cercanas. Traigan cámaras, traigan periodistas, fotografíen cada rincón, filmen cada cuerpo. El general deja una frase para la historia: registren todo ahora, porque llegará el día en que algún hijo de perra dirá que esto nunca sucedió. En el metraje se observa soldados estadounidenses cargando trípodes entre fosas comunes. Eisenhower no se detiene ahí. Ordena que miles de soldados americanos destacados en la zona recorran el campo. Quiere que sus hombres vean el motivo de la guerra. Quiere que entiendan por qué murieron sus amigos. Antes de entrar en Ohrdruf, los soldados pensaban en política. Pensaban en territorios y mapas. Después de Ohrdruf, la perspectiva cambió. Ya no era una guerra de fronteras. Era una lucha entre el bien y el mal. Un joven soldado escribe en su diario: jamás volveré a sentir lástima por un alemán. Ahora sé por qué luchamos. Luchamos contra monstruos. Ohrdruf era pequeño comparado con Buchenwald o Dachau, pero fue el primero. Fue el lugar que despertó al mundo. La furia de Patton destruyó el secreto. Obligó a los civiles alemanes a marchar por las puertas del campo. El velo se rompió. Los ciudadanos locales ya no podían usar su frase favorita: nosotros no sabíamos nada. Patton se aseguró de que lo supieran. El olor a descomposición en las calles era la prueba. Este evento cambió la actitud de los Estados Unidos. La ocupación amistosa terminó ese día. La desnazificación comenzó de forma violenta. A Patton se le criticaría después por ser blando con algunos oficiales, pero en el inicio, él fue quien expuso los crímenes con mayor brutalidad. A primera vista, Patton era solo un militar con pistolas de marfil. Pero en realidad, aquel día de abril fue un hombre frente al mal puro. En las fotos de la época se nota. Su rostro está rígido, su mandíbula apretada. Él no apartó la mirada. Agarró el horror por el cuello y obligó al mundo a observar. El alcalde de Ohrdruf vio las pilas de cuerpos. Al llegar a su casa, se quitó la vida. No pudo soportar la verdad. Pero gracias a Patton, el mundo no puede olvidar. El general tuvo razón. Hoy todavía existen personas que niegan estos hechos. Eisenhower lo advirtió hace décadas. Mañana la historia continuará. Patton encontraría después los miles de millones de Hitler ocultos en una mina de sal. Fue el siguiente paso en la caída del Tercer Reich. Así terminó el descubrimiento en Ohrdruf.